Ponerle grabar. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, representantes de la empresa Transportes e Inversiones Baltasar y colaboradores. El equipo presente va a tratar sobre el tema del sistema de control interno. El equipo presente está conformado por Baltasar Espinosa Miriam, Cuya Meléndez Renzo y Mendoza Rodríguez Elmer. Le voy a dar pase a la primera participante para que pueda continuar con la exposición del tema. Este, Primeramente, muy buenas tardes con todos ustedes. Les vamos a explicar en cuanto qué es el sistema de control interno. Ya, para empezar, vamos a ver primero qué es control. El control consiste en que todo se efectúe de acuerdo a un plan, ¿ya? El plan son procedimientos que se debe hacer para conseguir lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, se podría decir que son tareas que se debe llevar a cabo para alcanzar los objetivos, ¿ya? Entonces, el control o el control interno sería un conjunto de políticas que ayuda a la empresa a cumplir todos los objetivos a través de un plan coordinado. Estas políticas son guías, ¿no? Que le va a servir a la empresa que tendría, o sea, una dirección exacta hacia dónde deben ir. Entonces, estos son políticas, normas que va a aplicar la empresa juntamente con todos los miembros de la empresa para que puedan cumplir todos sus objetivos. Acá también un autor nos define que, como les decía, que el control interno son conjunto de políticas y procedimientos adoptados por la administración. O sea, ahí puede ser por el gerente general, con todos los miembros de la organización. ¿Lo puedes pasar, por favor? Ya. El control interno, como les decía, está integrado por el esquema de organización, por el conjunto de planes, métodos, principios, las normas, esas normas que a día, ¿no? Dentro de la empresa, para que a base a ello, para que puedan cumplir todo dentro de la organización y para que no haya disturbios dentro de la empresa y para que por ejemplo, los colaboradores no hagan lo que ellos desean, ¿no? O a capricho suyo, sino se deben a basar a estos lineamientos que tienen dentro de la organización y así pueda funcionar bien la empresa. También son procedimientos y mecanismos de verificación y lo van a evaluar el control interno. ¿Lo puedes pasar, por favor? El control interno, o sea, ¿qué es lo que busca? Eh, Acá les vamos a explicar tres objetivos. Busca, o sea, incentivar la eficiencia en el uso de los recursos. O sea, la empresa debe hacer más con menos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso en la empresa, ustedes se encargan de boletear, ¿no? Dar los pasajes a los pasajeros. Entonces deben atender eficientemente, boletearlos rápido para que así los pasajeros ya la próxima vez también ya dicen, no, en esa empresa nos atiende rápido, nos dan un buen servicio, nos dan buena calidad, ya vuelven, ¿no? Y van invitando a otras más personas, como se dice, de boca a boca, ya cada vez aumenta más la clientela de la empresa. También busca eh, asegurar la razonabilidad, fiabilidad, oportunidad e integridad en la información financiera, administrativa y operacional que se genera en la entidad. Dar una fiabilidad, dice, dar una información que sea verdadera, ¿no? O sea, para que
uno pueda, o sea, en cuanto a ustedes, para que puedan tomar unas decisiones adecuadas y oportunas. ¿Qué pasaría en caso, por ejemplo, si a un conductor les da una información falsa y eso nos traería altercados, ¿cierto? Entonces la información debe ser fiable, íntegro. Y también otro de sus objetivos es que busca la protección de los activos de la entidad. En este caso, sus activos de ustedes serían los vehículos, ¿no? Entonces, si esos vehículos empiezan por que no le dan un buen cuidado, o sea, los conductores no cuidan los vehículos, hacen lo que les plazga, o sea, solo buscan ellos ganar, lucrar y no piensan en la empresa. Entonces sería que la empresa les capacite, ¿no? A los conductores y que les diga que a base de este vehículo, de esos ingresos que ellos tienen, o sea, de eso va a salir para toda la empresa, tanto para el conductor, para la agencia, para compra de boletos, para el mantenimiento del carro, para todo, ¿no? Entonces tienen que cuidar su activo. ¿Lo puedes pasar, por favor? En cuanto a los beneficios, uno de los beneficios, o sea, más importantes, lo que yo creo, es que el control interno mm, va a ayudar a cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? Porque ya como les dije que son políticas, son guías directrices que ya nos indican hacia dónde ir, o sea, ya no vamos a ciegas, ¿no? Ya sabemos a dónde ir, entonces vas a cumplir los objetivos que ya tiene trazada la empresa. También nos va a fomentar la práctica de valores y principios éticos. En este caso, por ejemplo, si el conductor este, ya, la hora de partida va, ¿no? Ya en la ruta puede encontrar pasajeros, ¿cierto? Y si él tendría, o sea, ya tiene los valores bien marcados, como se dice, eh, él va a rendir la cuenta a todos, ¿no? A los dueños. Pero en el caso que él no tiene honradez, no practica la ética, ya va a decir, solo encontré uno y lo demás sí, para el bolsillo, pero en cambio nosotros cuando ya aumentamos estos valores, los principios éticos, yo creo que los conductores ya van a tomar más conciencia y ya van a ser en esa parte más éticos, ¿no? Ya saben. En otro es que el sistema de control interno eh, o sea, previene y reduce los riesgos. O sea, como ya tenemos esas políticas, ya vamos a reducir esos riesgos que se pueden presentar, ¿no? Y ya tenemos esas, qué hacer ante eso, si se presentan esos riesgos. Otro nos dice, permite contar con una información confiable y oportuna. Ya, esa información tiene que ser fiable, como les dije, tiene que ser verdadera, relevante, porque no pueden estar impartiendo una información que es falsa y puede hacer daño dentro de la empresa, ¿no? Permite lograr mayor eficiencia, eficacia. Como esto ya les había explicado, que hacer más con menos, ¿no? Ser eficientes, ser rápidos. El otro beneficio es que nos posibilita proteger los recursos y bienes de la entidad. Por ejemplo, en este caso, los carros, que es uno de los activos más importantes dentro de esta empresa. Y bueno, gracias. Le voy a dar pase a mi compañero para que le siga explicando del sistema de control interno. Continuando con la presentación del tema, el sistema de control interno, vamos a hablar qué es lo que se compone, ¿no? O sea, de qué parte se compone el sistema de control interno. Y bueno, como primera parte de este sistema de control interno, primer componente vamos a encontrar lo que es el ambiente de control. ¿Y qué es el ambiente de control? Se preguntarán. Bueno, el ambiente de control es la base primordial, es en sí un aspecto muy importante, es la base para que este sistema de control en una empresa logre su éxito, es decir, la empresa alcance sus objetivos implementando este sistema de control interno, en el cual en sus puntos clave vamos a encontrar integridad y valores éticos como primer punto clave. ¿Y qué es la integridad y qué son los valores éticos?
Bueno, ¿y quién es el responsable de fomentar la integridad y valores éticos en una compañía o en una empresa? Bueno, vamos a decir que la integridad y valores éticos son aspectos clave que tienen que tener todos los responsables de la entidad, es decir, de la organización o la empresa, tanto los gerentes, tanto los trabajadores del nivel medio o tanto los trabajadores que se encargan directamente de realizar la actividad. Entonces, ¿y quién es el responsable de fomentar la integridad y los valores éticos? Bueno, el responsable principal va a ser el representante legal de la organización. En sí va a ser el gerente general. Él va a tener que fomentar la integridad y valores éticos, como ya lo decía mi compañera, ¿no? Esto es muy importante en una organización. ¿Por qué? Porque va a permitir que no haya fraudes, no haya omisión de información, no va a permitir que la información relevante sea comunicada adecuadamente. Es decir, los personales, tanto en esta empresa, por ejemplo, podemos hablar, ya que es una empresa de transportes, podemos hablar de choferes o conductores, ¿no? Que tal vez en un momento dado pueden estar eludiendo alguna de estos valores. Entonces, eh, mire, en lo que es la rendición de cuentas, por ejemplo, rendición de cuentas de lo que ya había comentado mi compañera. En el camino suben pasajeros, pero en la rendición de cuenta, el chofer o el conductor no informa correctamente. Dice, yo he salido con tantos pasajeros y he llegado con tantos pasajeros. Entonces, no está dando la información correcta, es decir, está violando los valores éticos y también la integridad misma. Como siguiente punto, tenemos el estilo de operaciones y filosofía de la gerencia. ¿Y qué nos quiere decir el estilo de operaciones y filosofía de la gerencia? Bueno, esto da definición a que el gerente o el representante de la organización debe de comunicarse adecuadamente con todos los miembros de la operación, es decir, con todos los miembros de la organización. Es decir, para que pueda realizar la empresa de una manera eficiente sus actividades, el gerente general o el representante tendrá que fomentar una comunicación adecuada, oportuna, y tendrá que también generar un ambiente de control favorable, ¿no? Es decir, un ambiente laboral también favorable. Podemos mencionar acá algunas estrategias, ¿no? Como la capacitación, la motivación que puede dar el gerente, tal vez de manera mensual o semanal, a todo el personal de su empresa. Bueno, a eso se refiere este punto, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? Bueno, es la parte que estructura a los responsables de la organización, es decir, va a establecer jerarquía de niveles y responsabilidades. También va a establecer lo que es la jerarquía de, de responsabilidades, como les estaba diciendo. Por ejemplo, en el primer responsable, ¿quién va a ser en una organización? El primer responsable va a ser el gerente general. El gerente general va a ser el responsable principal de llevar a cabo unas estrategias diseñadas para que toda su organización la pueda cumplir, ¿no es cierto? Entonces, el gerente general va a ser el principal responsable. Y como segundos responsables vamos a encontrar también a personas que se ocupan de áreas específicas, como por ejemplo podría ser en este caso en una empresa de transportes, por ejemplo, el de recursos humanos, podría ser el personal que se dedica netamente a ventas, y otras personas que están directamente relacionadas con la actividad. Podríamos mencionar en este caso a los conductores, ¿no? Ya. Asignación de autoridad y responsabilidades. Tiene que ver con el punto anterior. Estructura organizacional. Estructura organizacional, vamos a encontrar el organigrama de la empresa, ¿no? Tanto el gerente general, luego vienen los de nivel medio y luego vienen los que son responsables y son directamente relacionados con la actividad de la empresa. Entonces, asignación de autoridades también está relacionado con esos niveles.
Es decir, la autoridad principal en una empresa, obviamente, es el gerente general. Luego, ¿quién viene? A través del gerente general, el mando intermedio va a ser un jefe de área, por ejemplo. Y después vienen los personales que están directamente relacionados con las actividades de la empresa. Tenemos lo que son políticas, prácticas de recursos humanos. En este punto vamos a encontrar lo que son las políticas. ¿Y qué son las políticas? Dirán, ¿no? ¿Qué son las políticas? Bueno, las políticas son guías o lineamientos que van a guiar a la organización hacia el logro de los objetivos. Por ejemplo, en el caso anterior que había tocado la ponente anterior, a ver, en lo que es la omisión de una información adecuada, es decir, de una rendición de cuentas que no sea eficiente en sí. Entonces, a través de eso, a ver, ¿qué políticas puedo yo implementar para que el personal pueda rendirme las cuentas adecuadamente? Es decir, son como reglas básicas para que esa persona o esa rendición de cuentas pueda ser adecuada, ¿no? Puede ser adecuada. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué hacer para que el personal me rinda las cuentas adecuadamente? Podría ser a través de una estrategia creada por la misma organización, ya sea tal vez políticas sancionadoras, por ejemplo, que se establezca que al personal que no cumpla debidamente con lo que son las rendición de cuentas apropiadas, se les sancione, ¿no? Se les sancione con, no sé, con podría ser lo que es el despido de, del trabajo, ¿no? Puede ser el despido del trabajo o también descuentos en su sueldo. Puede ser una política también. Tenemos como siguiente punto compromiso de competencias del personal. ¿Y qué es lo que quiere decirnos esto? Bueno, competencia y compromiso nos quiere decir que eh, el sistema de control interno requiere del compromiso no solo de la alta dirección, es decir, no solo del gerente, sino también del personal de todas las áreas de la organización. Es decir, para que este sistema de control interno pueda funcionar de manera adecuada, es necesario que se implemente, que se implemente y se implante el conocimiento de la importancia que es tener un control de calidad. Es decir, ¿cuál es la importancia del control? Eso lo tienen que tener bien claro tanto el gerente general como los responsables de cada área y también los trabajadores en sí, ¿no? Los que están directamente relacionados con la actividad. Ahora, tenemos como siguiente punto, un ratito. Tenemos como siguiente punto la evaluación de riesgos. Es el siguiente componente. ¿Y qué encontramos en esta parte? Vemos que como primer punto tiene identificación de riesgos internos y externos de la organización. ¿Qué son riesgos internos? Los riesgos internos son los riesgos que están directamente relacionados con la actividad de la empresa. Es decir, un riesgo, por ejemplo, podemos mencionar en el caso de la empresa de transportes, por ejemplo, lo que mencionaba mi compañera, ¿no? El riesgo de que el personal o el conductor no rinda adecuadamente las cuentas. Ese es un riesgo. También dentro de la organización podemos encontrar riesgos sobre la mala toma de decisiones, por ejemplo. Al no contar con una información adecuada, pueden, puede la organización tomar malas decisiones, tanto el gerente o los gerentes o los encargados del nivel medio o de cualquier área. Eso también sería un riesgo interno. Entonces vamos a identificar todos los riesgos internos que nos genere dentro de la organización, es decir, dentro de la empresa. Y también vamos a identificar lo que son los riesgos externos. ¿Qué son los riesgos externos? Son los riesgos que vienen desde afuera, es decir, no están dentro de la empresa, sino vienen desde afuera. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar desastres naturales o cualquier fenómeno, por ejemplo,
o también en este caso, problemas sociales, como por ejemplo las huelgas que inhabiliten o imposibiliten la actividad de la empresa. Y también en este caso podemos enfatizar en algo que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, lo que es la pandemia COVID-19, que es un riesgo externo, no es un riesgo interno. Es la pandemia COVID-19 que a la mayoría de las empresas tal vez les ha afectado bastante. A algunos les ha llevado a la quiebra. Algunos han tenido que cerrar, ya sea permanentemente o también temporalmente. Ya, una vez identificado estos riesgos internos y externos, vamos a pasar al siguiente punto, lo que son la valoración de riesgos. ¿Y qué encontramos en la valoración de riesgos? Vamos a identificar lo que es la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos identificados y el grado de impacto. Es decir, probabilidad de ocurrencia. ¿Cuán seguido es que ocurren estos riesgos? Por ejemplo, en el caso que ya habíamos comentado sobre la mala rendición de cuentas de los conductores. Eso, no sé, tal vez ocurre todos los días, tal vez ocurre de manera mensual o de manera semanal, ¿no? Probabilidad de esos riesgos. ¿Y el grado de impacto cuál sería? El grado de impacto es en sí, la rendición de cuentas va a impactar directamente con los ingresos de la compañía o de la organización, en este caso de la empresa de transportes, porque una mala rendición de cuentas, es decir, es una apropiación indebida de los activos de la empresa. Ya, ya una vez realizado estos dos procesos, vamos a seguir con el siguiente punto. La mitigación de riesgos, que está relacionado con las respuestas que les demos a esos riesgos valorados e identificados. Ya. En la mitigación de riesgos, ¿qué es lo que puede hacer la empresa? ¿Qué es lo que puede hacer? Una vez identificado y valorado los riesgos, ya se conoce qué riesgos son y cuán grado de probabilidad tienen de que ocurra. También tienen el área de impacto. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar esos riesgos? ¿Qué es lo que se puede hacer? En este caso, se puede implementar políticas de control que ayuden a mitigar esos riesgos, es decir, que ayuden a reducir esos riesgos, que ya no se ocurra más esos riesgos, aunque no es absoluto, ¿no? Puede que sea paulatinamente, pero sí va a ayudar a establecer políticas. Por ejemplo, en este caso de la inapropiación indebida de los activos, que es la mala rendición de cuentas, ¿qué políticas podría ser? Políticas sancionadoras, como les digo, ¿no? Políticas sancionadoras, por ejemplo, ¿qué es lo que se le va a hacer al personal que hace eso? ¿Qué es lo que se le va a hacer? Por ejemplo, se le va a descontar el sueldo o se le va a tal vez despedir definitivamente de la entidad. Ya. Como siguiente punto, vamos a tocar como siguiente componente las actividades de control. ¿Y qué son las actividades de control? Bueno, las actividades de control son un conjunto de acciones que se va a llevar a cabo para cumplir con el control establecido, ¿no es cierto? Entonces, en estas actividades de control, vamos a ver qué pasos y procedimientos va a seguir la empresa para cumplir con lo establecido en el sistema de control interno. ¿Qué pasos o procedimientos va a seguir para cumplir con lo establecido en el sistema de control interno? Como siguiente punto, lo podemos ver ahí, procedimientos de autorización y aprobación. Este procedimiento, bueno, está relacionado directamente con lo que son las órdenes o, en este caso, la delegación de responsabilidades, ¿no? En este caso, de parte del gerente general, la delegación de responsabilidades a sus demás áreas. Como siguiente punto vemos lo que es la segregación de funciones. Segregación de funciones es algo relacionado con lo que hemos tratado en el componente número 1, lo que se llama el organigrama, la segregación de funciones. Esto va a permitir que no se dupliquen funciones. Es decir, por ejemplo, en una empresa de transportes
una persona, ¿cuántas funciones realiza? Tal vez podría ser 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuántas funciones. Por ejemplo, en el caso de la emisión de la boleta, una persona lo hace y esa persona, ¿a qué más se dedica? Tal vez a despachar los vehículos y eso, ¿no? Y es necesario tener bien detallado todo esto. Es decir, qué funciones cumple cada persona o en cada nivel de rango, ¿no? Tanto la alta dirección como las personas que están ocupadas del área específica, tanto como las personas que están relacionadas directamente con la actividad de la empresa. Tenemos como siguiente punto controles sobre el acceso de recursos. A ver, en este caso podemos ver quiénes están autorizados para tener acceso a recursos de la entidad. Es decir, quiénes, por ejemplo. En este caso podemos ver tal vez el gerente general es el único que está autorizado para acceder a los recursos de la entidad. O tal vez podría delegar esa responsabilidad a otra persona, ¿no? A otra persona, por ejemplo, para que vea lo que es el área de finanzas, el área este, de los recursos en sí, ¿no? De los recursos tanto humanos, tanto financieros, tanto lo que es contratos y otras cosas que también estén relacionadas con la misma empresa. Tenemos lo que es la evaluación de desempeño. En este punto vamos a ver eh, cuán grado de, cuán grado de eficacia está teniendo el sistema de control interno. Cuán grado de eficacia. Vamos a evaluar todos los procesos que hemos hecho anteriormente para poder nosotros decir qué gran grado de eficiencia está teniendo actualmente. Y tenemos también en las actividades la documentación de los procesos. Una vez evaluado el desempeño, es decir, una vez visto cómo funciona, vamos a documentar esos procesos, es decir, podemos encontrar debilidades, fortalezas, podemos encontrar también oportunidades de mejora. Entonces, tenemos que documentar esos hallazgos para que nosotros, esos hallazgos, podamos volver al retroalimentar a nuestro control interno. Tenemos revisión de los procesos. Revisión de los procesos está íntimamente relacionado con lo que es la documentación de los procesos. ¿Qué nos quiere decir esto? Una vez elaborado lo que es la evaluación y documentación, en la revisión de los procesos, nosotros vamos a tener que mejorar el control interno, es decir, implementar lo que no se ha implementado, es decir, mejorar las debilidades y establecer, eh, bueno, en este caso, establecer un control eficiente, ¿no? Tenemos como siguiente punto información y comunicación. ¿Qué nos quiere decir esto? Información y comunicación. Ya. Es la descripción oportuna y clara de las actividades de la información. Tenemos que, bueno, en este proceso vamos a ver eh, la información oportuna y precisa que le debe llegar a los responsables principales del control interno. En este caso, ¿quién es el responsable principal en una empresa? Es el gerente general. Después viene toda la organización. Vamos a ver el siguiente componente, lo que es la supervisión y el monitoreo. ¿Qué nos quiere decir esto? La supervisión y el monitoreo. Monitoreo de los componentes anteriores. Está relacionado con lo que es la revisión y seguimiento de políticas y lineamientos establecidos. Es decir, vamos a hacer un seguimiento de todo lo aplicado para poder nosotros detectar qué es lo que está provocando esto en nuestra empresa. Por ejemplo, si es que es eficiente, podemos ver que esa política implementada está bien. En cambio, si tiene debilidades, tenemos que detectar esas debilidades y corregirla. Como siguiente punto encontramos lo que es la revisión de los procesos del control interno. Como les digo, la revisión está relacionada también con el monitoreo. Ya, sigamos. El siguiente punto es la aplicación de procedimientos de seguimiento. ¿Qué manera o de qué forma vamos a hacer
este seguimiento a nuestro sistema de control. Tal vez en el caso de, por ejemplo, el aspecto principal, el ejemplo principal que nos planteó la primera ponente es la mala rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar esa debilidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias vamos a aplicar? ¿Y cómo lo vamos a mitigar? ¿No es cierto? ¿Qué respuestas vamos a dar a esos riesgos? Tenemos también la identificación de riesgos en el control. Eso está relacionado también con lo que ya se explicó anteriormente. Ya. Corrección y ajustes en el control. Una vez detectado, como les he estado diciendo, una vez detectado debilidades que tenga el control interno, tenemos que hacer corrección y ajustes en ese punto. Es decir, enfocarnos en ese punto y hacer una retroalimentación. Ya. Como siguiente punto vamos a encontrar lo que son los responsables de la implementación, en este caso, del sistema de control interno o el control, como se le puede llamar también, ¿no? Bueno, podemos ver que tenemos un pirámide, ¿no? Tenemos un pirámide. ¿Quién está en lo más alto de la pirámide? Es la alta dirección. Está relacionado con el gerente general, los dueños o conjunto de dueños que sean de esta organización, ¿no? Por el conjunto de dueños o el gerente general también está ahí. Ahora vienen después lo que es la dirección intermedia. ¿Quiénes son los de la dirección intermedia? Son los responsables de cada área. Tanto, por ejemplo, él podría ser un jefe de ventas, podría ser jefe de recursos, entre otros. Y tenemos lo que es la dirección operativa. ¿Quiénes son estos? Los que están directamente relacionados con lo que es la actividad de la empresa. Aunque en una empresa pequeña, tal vez no se encuentra esta estructura, ¿no? Tal vez tenemos la alta dirección, que es el gerente general, luego vienen los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa, pero respeta esta estructura. Ya. Ahora, a ver, vamos a definir un poco sobre la alta dirección. ¿Quién está en la alta dirección? Ya lo hemos dicho, es el gerente general. Es el responsable de establecer objetivos y estrategias generales para la empresa. Es el responsable de establecer objetivos generales, estrategias, ya sea misión de la empresa, visión de la empresa, su razón de ser de la empresa, hacia dónde se dirige la empresa, y ese mismo proceso van a seguir los de la dirección más baja, ¿no? Por ejemplo, lo establecido por la alta dirección lo asume también la dirección intermedia y tanto la dirección operativa. En este caso, con la diferencia de que la dirección intermedia va a responder a objetivos de corto plazo. Es decir, de la dirección intermedia van a tener objetivos a más corto plazo que la alta dirección. La alta dirección está relacionado con la visión, que es a futuro. Es decir, cómo va a ser la empresa de acá a, por ejemplo, podemos, para, por motivo de la explicación, vamos a poner unos 5 años, por ejemplo. ¿Cómo va a ser la empresa de acá a 5 años? ¿Dónde se va a abarcar? ¿O qué mercados más va a abarcar? ¿Qué tamaño va a tener de acá a 5 años esta empresa? ¿Cuán grado de crecimiento va a tener? Y tenemos lo que es la dirección intermedia, que está relacionado con los objetivos a corto plazo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero alcanzar a corto plazo? Tal vez la empresa quiera alcanzar ingresos mayores de lo que ha estado teniendo, ¿no? Es un objetivo a corto plazo. Las metas a corto plazo. ¿Qué metas voy a alcanzar? ¿Qué procedimientos voy a seguir para alcanzar esas metas? También está relacionado con la dirección intermedia. Y lo de la dirección operativa es metas ya directamente a corto plazo, ¿no? Que se van a completar en un tramo de cuántos días, por ejemplo. Podemos ponerle, por motivo de la explicación, podemos ponerle un mes, por ejemplo. En un mes se va a ver los resultados que del, de la operación, ¿no? Los resultados de la operación, cuánto de ganancia ha tenido, qué resultados ha generado, de qué manera ha estado siguiendo con todos los procesos y todo eso. O sea, los responsables directos con la actividad de la empresa van a ser los que hagan cumplir lo establecido por la alta dirección, junto con los de la dirección intermedia, ¿no?
Sigamos. Le doy pase al siguiente ponente para que pueda continuar. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, compañeros y representantes de la empresa? Se te escucha, se te escucha. Bueno, una vez mencionado por los compañeros, ¿no? Sobre lo que es el control interno, ¿no? Y lo que es componentes de control interno, ¿no? Vale recalcar que, pues, control interno, ¿no? Es un sistema, ¿no? Que va a ayudar, pues, a la empresa a cumplir, pues, de manera razonable sus objetivos. Tener en cuenta una buena implementación de control interno ayuda, pues, a cumplir a la empresa sus objetivos de manera razonable, pero no de manera absoluta. ¿Ok? Entonces, a la hora nosotros de verificar sus sistemas de control interno en la empresa, hemos visto, pero esa deficiencia que tienen, pues, con respecto al control interno, ¿no? Llevan este control interno, pero de manera empírica. Por ende, nosotros en esta oportunidad, mi personal les va a explicar lo que es fases de implementación de control interno. Ya, entonces, primer punto, ¿no? Que se debe tener en cuenta es la creación de una cultura de control, en la cual se debe tener en cuenta la comunicación, la motivación y la capacitación, ¿no? Aspectos fundamentales, ¿no? Para que se pueda implementar el control interno. ¿Comunicación a qué se refiere? La comunicación se refiere que el responsable encargado de implementar el control interno, ¿no? Va a estar integrado, o sea, va a estar en ese contacto con los trabajadores o los colaboradores. La motivación es algo también muy importante dentro de la organización, ¿no? Ya que los colaboradores, si son motivados, pues también va a conllevar a que la empresa conlleve también, ¿no? A lograr sus objetivos. Por ejemplo, una motivación a sus trabajadores puede ser, pues, reconocimiento, ¿no? Por los logros, por los logros alcanzados, ¿no? Por los éxitos, la celebración. Todo ello hace, ¿no? Que también los trabajadores se sientan representados por la empresa. ¿Por qué? También esto hace que la empresa crezca, porque, digamos, si el conductor es motivado, es bien capacitado, ¿no? A sus clientes, o sea, a sus pasajeros, le va a dar un buen trato. Entonces, ¿qué pasa con los clientes? Si tienen buen trato, lo que hacen es, pues, que para la próxima ya tal vez prefieren, ¿no? Este servicio de la empresa Transportes Baltasar, ¿no? Entonces, ayuda a la empresa, pues, seguir creciendo más, ¿no? Y también tener capacitado a sus trabajadores, ¿no? Darle charlas, tal vez mensualmente, quincenal, ese depende. Entonces, es el primer fase donde se debe tener en cuenta cuando se quiere implementar el sistema de control interno. Tiene que ser de manera integrada. Si bien es cierto, uno está encargado de implementarlo, pero dentro de la organización todos deben estar organizados, ¿no? Tanto los trabajadores y la alta gerencia deben estar organizados. Ahora, la segunda fase es, para implementar el sistema de control interno, es recabar la información. En recabar la información tenemos acá la narración, lista de chequeo y observación. Pues quiere decir, ¿no? El personal encargado de implementar el sistema de control interno, lo que hace es, pues, verificar, ¿no? O hacer entrevistas al trabajador para saber exactamente a qué es lo que se dedica cada trabajador, ¿no? Dentro de la entidad. Ver, pues, ¿no? En lo que es lista de chequeo, ya son cuestionarios. O sea, preguntas que se le hace de manera oportuna, ¿no? A cada uno de los trabajadores, también con esa finalidad, ¿no? De saber, pues, a qué se dedica. Y la observación también es otra ayuda, otra técnica que se utiliza para ver, pues, o para ver exactamente, ¿no? Qué es lo que realmente cada trabajador hace, para complementar lo que es la narración y la lista de chequeo. Pásalo, compañero. Ya. Ahora seguimos con la tercera fase, lo que es la clasificación de la información obtenida. O sea, una vez obtenida toda esa información, ¿no? Anteriormente ya se ha visto, ahora se pasa a verificar cada
cada uno de los contenidos que se ha obtenido y ver, pues, ¿no? De acuerdo a la importancia. O sea, se clasifica y se ve la relevancia de cada uno de lo mencionado. Luego la cuarta fase, que es la fase de diagnosticar, ¿no? En lo que es la implementación de control interno, esta fase ya es, pues, fase de examinación o fase de evaluación, lo que se viene realizando. Por eso nos dice acá que esa es la evaluación de la información obtenida anteriormente. ¿Y con qué finalidad se hace esta fase de diagnosticación, de evaluación? Con la finalidad de saber, pues, si es que lo que se está implementando de manera paso a paso está funcionando adecuadamente. Pásalo. El siguiente diapositiva, compañero. Ahora, en este caso ya, la siguiente fase es revisar los procedimientos, ¿no? O sea, en este caso se hace una revisión exhaustiva, o sea, una revisión a detalle, cada uno de los pasos implementados. Esto se hace, pues, con la finalidad de que estos procedimientos se lleven de manera eficiente. Como les digo a mi compañera, les digo, ¿no? Hacer más con menos. Revisión exhaustiva de procedimientos, ¿qué quiere decir? Revisión de aquellas actividades que se realizan dentro de la empresa, si se está cumpliendo, pues, de manera adecuada. Ahora tenemos la siguiente fase, que es la evaluación, evaluar el control interno de gestión. Ahora, en esta fase se integran todos de la organización. ¿Ok? Entonces, en este caso lleva una revisión integral entre todos, ¿no? Entre toda la organización se lleva esta evaluación, pues, con la finalidad de cada uno de los participantes en esta reunión, digamos, dan su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, algún trabajador, algún colaborador de la empresa, pues dice, según se está realizando, es mi punto de vista tal por tal motivo, etc., ¿no? Pasa al siguiente, compañero. Ahora tenemos lo que es la frase de implementar, hacer seguimiento y ajustar. En este punto, ¿no? En esta fase, el sistema de control interno, la implementación, ya está listo para utilizarlo. O sea, el personal encargado ya puede implementarlo o ya puede utilizarlo en cada una de las áreas existentes dentro de la entidad. Ahora, en este caso, en la siguiente fase que dice evaluar indicadores, en este caso ya se evalúa, ¿no? ¿Qué factores ha dado, ¿no? ¿Qué impacto está dando este sistema de control interno implementado en la empresa? Son factores positivos, negativos, ¿no? Se mide, ¿no? Por eso acá dice, es el proceso en el que se mide la eficiencia y eficacia del control interno que debe estar establecido por rangos. O sea, este sistema de control interno, al final, ¿no? ¿Qué impacto está dando en la empresa? ¿Qué beneficios está dando? Paso al siguiente, compañero. Bueno, gracias por su participación. Eso sería todo por el equipo por nuestro equipo, ¿no? No sé si tendrían alguna pregunta para absolverlos. Bueno, no sé si algunos de los participantes quisieran hacer alguna pregunta
con respecto a lo que hemos tratado en la exposición presente. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Hay una parte en que mencionaron sobre la bioética de lo que estaban exponiendo, me llamó la atención, en donde dicen que se ha estado perdiendo la ética de las personas que han estado laborando como choferes. Ustedes como ¿cómo pueden orientar o promocionar eso para las personas que van a seguir trabajando para que esa bioética o ética no se pueda perder a lo largo del transcurso del año que viene, por ejemplo? Bueno, respondiéndole a la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos, cómo es que la empresa en sí puede tal vez erradicar, ¿no? Erradicar que se incumplan estos valores éticos, tanto la integridad. En este caso, eh, más que todo, es un aspecto de concientización. Es un aspecto de concientización. Se trata de concientizar a los responsables, es decir, a los que están involucrados, a la entidad, sobre la, sobre la importancia, ¿no? La importancia de la integridad y los valores éticos. ¿Cuál es la importancia? Es decir, para que no se pueda incumplir estos valores éticos, también se puede hacer lo que son las políticas, ¿no? Políticas de que, bueno, favorezcan al cumplimiento de estos valores éticos. Es decir, bueno, con la concientización ya se llega a esa persona y esa persona va a tener que interiorizar lo que se le ha dicho, es decir, con la capacitación, con la motivación que se le dé, va a tener que interiorizar esos valores e integridad. Y ahora, depende de esa persona si lo aplica a su trabajo, ¿no? Depende de esa persona. Ahora, si es que incumple ese, esa recomendación o esa concientización o esa integridad, valores éticos implementados por la compañía, es decir, que se ha dado al personal, entonces puede la empresa establecer políticas, ¿no? Políticas de control en el cual esta incluya en lo que es el cumplimiento. Por ejemplo, si es que incumple algunas políticas, por ejemplo, lo que es el adecuado proceso o la adecuada rendición de cuentas. Entonces, tiene que establecer políticas sancionadoras o políticas, por ejemplo, que, bueno, identifiquen y den respuesta a esos incumplimientos, ¿no? Como por ejemplo, como les digo, políticas sancionadoras pueden ser eficientes, ya sea si es que se detectan al personal que está laborando, que ha brindado información que no ha sido real, entonces, pues, si es que se detecta, entonces pueden aplicar esas políticas, es decir, sancionar al personal que no esté cumpliendo, tanto con despidos o tal vez reducción en el salario, en el sueldo, o también despidos temporales, ¿no? Temporales, o se puede hacer 1 o 2 días de despido eh, para empezar si es que se ha detectado primeramente, después si es que prosigue, entonces tal vez podrían aplicar lo que es el despido definitivo de la empresa, ¿no? Bueno, más que todo sería estableciendo políticas para que se cumpla lo que es la información debida, ¿no? O sea, que se cumpla todo lo que se debe hacer. No sé si alguno de mis compañeros quiere explicar un poquito más o aumentar.
Bueno, creo que la respuesta que diste estaba puntual, ¿no? Pero recalcando que la ética que tenemos cada persona, ¿no? Interviene, pues, de cómo nosotros nos hemos creado desde la niñez, ¿no? Cómo es la educación que nos han dado. La ética, pues, hoy en día, pues, está volviendo, los valores están volviendo antivalores, esos antivalores se están volviendo valores, pues, ¿no? Y eso conlleva, pues, que las empresas también no puedan lograr sus objetivos, ¿no? Y lo que dijo mi compañero, ¿no? Para que la empresa pueda establecer, pueda que estas éticas funcionen de manera correcta dentro de la empresa, que no haya desvíos, establecer políticas, ¿no? Más que todo por esa parte se va, ¿no? Establecer políticas en la cual, pues, políticas que dean políticas sancionadoras, ¿no? Por eso, con ese aspecto, por esa parte es lo que se estaría mitigando esas desviaciones que se puede dar por parte de los colaboradores. Ese sería un aporte que podría hacer. Este, y ya respecto, bueno, han hecho una pregunta acá en el chat, y bueno, nos dice en pocas palabras cómo el sistema de control interno ayudaría a la empresa, ¿no? A la empresa Transportes Baltasar. Bueno, al implementar nosotros el sistema de control interno, nosotros vamos a, como su propio nombre lo dice, ¿no? Controlar. Vamos a poner, o sea, la empresa va a poner políticas donde le va a regir, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Entonces, a base de esto, los colaboradores o tanto los miembros de la empresa tienen que regirse a estas normas para el beneficio de la empresa, ¿no? Y puedan cumplir sus objetivos. Entonces, si la empresa los cumple al pie de la letra con todos los miembros de la empresa, ¿no? Porque esto no solo es de uno, sino es de todos y para el beneficio de todos. Entonces, tienen que cumplirlo para que, para que puedan lograr todo lo que se ha propuesto la empresa y no solo queda en dichos, ¿no? O solo quedar escrito en un papel plasmado. No solo es eso, sino que debemos llevarlo a la práctica. Y no sé qué más pueden completar mis compañeros y pues, eso sería por mi parte. Ya. Bueno, complementando la respuesta, ¿no? Podemos poner acá un ejemplo, tal vez, ¿no? Primeramente, pero recalcando que el sistema de control interno de manera oportuna, pues le ayuda a cumplir su objetivo, ¿no? Pero ¿cómo? Digamos acá, creo que esta empresa tiene la ruta, ¿no? De Huaraz a Yata, si no me equivoco. Es una de las rutas que tiene, ¿no? La otra es, pues, digamos, ¿no? Que en sus objetivos, ya sea a corto, mediano, a largo plazo, tenga pues tal vez establecer otras rutas, digamos, como ejemplo nomás, tal vez ponerse nueva ruta que sea de Huaraz a Chimbote. Entonces, con este sistema de control interno, a medida, a cada vez que va avanzando, va a realizar un control. O sea, para ello se realiza una planificación. Si quiere establecer, ¿no? Si quiere establecer nuevas rutas, entonces, ¿qué es lo que hace? Planifica. Hace una planificación primero a corto plazo, luego a mediano plazo y luego a largo plazo. Y este sistema de control interno, ¿qué es lo que hace? Realiza un control adecuado. Y con ese control adecuado de lo realizado, ya pues interviene, ¿no? Por la buena aplicación, el efecto interviene, pues que la empresa pueda lograr lo que está planificando, ese objetivo, esa meta, ¿no? Y bueno, ese sería con respecto también, podría complementar. Bueno, complementando a la respuesta que ya se ha dado por mis compañeros. Bueno, el sistema de control interno es sí, como nos dice su concepto, es un conjunto de métodos, procedimientos, lineamientos que va a guiar a la empresa al logro de los objetivos planteados, ¿no? Por ejemplo, esto depende también en qué quiere lograr la empresa, por ejemplo, en corto plazo o a largo plazo, ¿no? Y también recalcando, podemos decir que el sistema de control interno
pues es una guía básica, ¿no? Guía básica para que la empresa pueda desarrollar sus actividades de la forma más eficiente. Es decir, ¿en qué ayudaría a la empresa el sistema de control interno, por ejemplo? Es una guía básica en sí, ¿no? Es una guía básica para que la empresa logre sus objetivos. Por ejemplo, a través de esta guía básica, que es el control interno, podemos nosotros verificar cuál grado de eficiencia estamos teniendo en nuestras actividades, tanto en la realización de, no sé, de nuevas rutas, por ejemplo, en el establecimiento de nuevas rutas, o tal vez en planes a corto plazo, por ejemplo, podemos decir en el logro de objetivos, resultados que sean, bueno, que sean positivos o que, bueno, representen un 10% más a lo que se ha conseguido anteriormente. Entonces, si es que nosotros no tenemos un sistema de control interno, no vamos a poder evaluar el grado de eficiencia que está teniendo nuestra compañía. No podemos evaluar en sí, porque el sistema de control interno, como es un sistema, es decir, lo vamos a implantar y va a estar documentado. Y como va a estar documentado, vamos a ver al pie de la letra cómo es el proceso según lo que hemos documentado, ¿no? Cómo es el proceso y cómo es la realidad. Es decir, la documentación con la realidad. Vamos a comparar ambos procesos, es decir, un proceso que es teórica, que está en documentación, y un proceso que es real, que está realizando la empresa. Entonces, vamos a ver en qué parte tenemos deficiencias. Por ejemplo, si tenemos deficiencias en lo que es la rendición de cuentas o lo que es la entrega de boletas, la venta de pasajes. Y entonces, bueno, verificando los procesos implementados en un documento y verificando también lo que se hace en la vida real, entonces vamos a tener que poner más énfasis en los incumplimientos o también en las debilidades detectadas a través de la aplicación. Y por eso sería de vital importancia el sistema de control interno en la empresa. ¿Alguna otra pregunta o no sé? Bueno, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Bueno, prácticamente es un tema que por mi persona es desconocido, ¿no? Pero a medida que ustedes han estado explicando, es de suma importancia la implementación de este sistema en una organización. Me gustaría que ustedes me expliquen cuáles son los procedimientos que debo de realizar en mi negocio, en este negocio de transportes, para yo poder implantar este sistema en este negocio que sea de manera al 100% seguro y que cumpla con mis objetivos trazados. ¿Cuáles son o prácticamente como una recomendación, ¿no? Jóvenes, ¿se me escuchó? Hola. Disculpe, sí se le ha escuchado, sí se le ha escuchado. Me dice cuáles serían los procedimientos si es que quiero aplicar este sistema de control a mi empresa, ¿no es cierto? Ajá, claro, implantar y que ese sistema de control pues no cumpla, ¿no? Cumpla con mis objetivos de manera eficiente y que, ¿cuáles son las recomendaciones que me dan
prácticamente para mi persona es algo desconocido todavía. Claro, claro. Bueno, como ya le hemos dicho, pues es de vital importancia, ¿no? Y como fase de implementación, ya lo estuvo tratando también mi compañero que lo ha expuesto, fase de implementación, pero como, bueno, explicándole de una manera sencilla, por ejemplo, podríamos decir que la fase de implementación, lo primero que se tiene que hacer, pues, es recabar datos, ¿no? Por ejemplo, de la compañía, conocer en sí nuestra compañía o la compañía que usted está realizando, ¿no? La organización es y conocerlo. Tendría que primero conocer todas las partes, las actividades, los procesos, cómo se llevan a cabo cada una y todo eso. A base de ello, va usted recopilar esa información, va a recopilar esa información, cómo es el proceso, todo eso, va a analizar esa información y también a medida que usted recopila esa información, va a estar viendo cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que tiene la empresa, cuáles son las partes que, no sé, más representan riesgos. Entonces, a medida, a través de eso, usted va a tener que empezar, bueno, estableciendo lineamientos, ¿no? Como ya lo hemos tratado anteriormente en lo que son los componentes. Bueno, seguir con esos componentes, es decir, primeramente, relacionado con el ambiente de control. ¿Cuál es la parte relacionada con el aspecto de control? Ambiente de control son lo que es la filosofía empresarial. En lo que es la filosofía empresarial, usted tendrá que fijar metas, tendrá que fijar su objetivo, tendrá que fijar su misión, su visión. ¿Y qué son estos? Misión, por ejemplo, su razón de ser, y el cual ya lo está cumpliendo actualmente, ¿no? Su razón de ser es brindar un servicio de transportes de Huaraz a Yata. Esa es su misión. Pero ¿de qué manera lo está cumpliendo? ¿De qué manera? Entonces, eso también tendría que usted ver, ¿no? Verificar y, bueno, es tal vez mejorar si es que presenta alguna debilidad. Ahora, la visión. La visión está relacionada con los objetivos a largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr yo o mi empresa de acá en futuro? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué mercados quiere abarcar? Es parte de la filosofía empresarial, ¿no? Y tanto también el establecimiento de políticas. Por ejemplo, según lo que ya le estaba diciendo, tiene que conocer toda su empresa, recabar datos que sean relevantes, es decir, que sean importantes, identificar responsabilidad, digo, identificar debilidades, identificar oportunidades y respecto a ello, también implementar un sistema, ¿no? Que le ayuden, políticas, procedimientos, por ejemplo, en lo que es políticas con respecto a las ventas o las salidas diarias de los vehículos. ¿Qué políticas tiene? ¿Qué horarios van a salir? ¿A qué hora tienen que estar los conductores? ¿Cómo va a ser la modalidad de salida? Por ejemplo, si es que también llevan lo que es el transporte de carga, ¿cómo va a ser ese proceso? Todo tiene que evaluar, es decir, no tiene que dar por conocido algún proceso, es decir, todo el proceso tiene que ser evaluado y también tiene que estar documentado para que usted pueda guiarse, es decir, y para que pueda controlar el proceso en sí, ¿no? Ahora, con lo que es evaluación de riesgos, esto está relacionado con lo que es la valoración de riesgos internos y externos. Por ejemplo, en este caso, usted tiene riesgos con respecto a, por ejemplo, lo que es la rendición de cuentas. No le rinden adecuadamente sus cuentas, entonces eso también es un riesgo. ¿Riesgo de qué? De que se le están robando o se están apropiando indebidamente de sus bienes, de los recursos que se está ganando, de los beneficios de la empresa y también tendrá que valorarlos, ¿no? Valorarlos y, y ver lo que es la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto. ¿Hacia dónde impacta? Por ejemplo, la rendición de cuenta va a impactar directamente a sus ingresos, obviamente. Y después tenemos que ver lo que es la mitigación de esos riesgos, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos responder a esos riesgos, estableciendo políticas de control y todo eso.
y con lo que le he dicho anteriormente, con conocer toda la estructura de su organización, usted va a tener una información bien detallada de qué proceso sigue, cómo se aplica y todo eso. Y con respecto a eso, usted va a tener que implementar este sistema de control interno y mejorar todo su proceso. Es decir, no es que este sea algo nuevo, sino que su empresa tal vez ya lo realiza, pero no son conscientes de que sí lo realizan. Lo realizan, pero de forma tradicional. Y en este caso le ofrecemos un sistema que sea un documentado, ¿no? Es decir, un sistema de control que sea comparable también, comparable con lo que es en documento y lo que se aplica en realidad en la empresa. Eso sería con respecto a mi opinión sobre su pregunta. No sé qué más pueden argumentar mis compañeros. Está bien, jóvenes, muchísimas gracias por la información. Sé que es una información valioso. Como usted decía, muchas de las veces implantamos políticas, pero que prácticamente a veces, muchas de las veces no lo cumplimos y quizás pues no, que eso es el motivo o el motivo fundamental, ¿no? Que llegan las pérdidas, el fracaso de la empresa. Verdaderamente estoy agradecido y muchísimas gracias, jóvenes. Ok. Entonces, bueno, dado que ya se han absuelto, creo que todas las dudas, bueno, vamos a cerrar con este proceso de presentación de la charla y deseándoles también que tengan un buen día y que les vaya muy bien, ¿no? Y que le vaya muy bien también a la empresa, porque en sí, bueno, como les digo, aplicar esta modalidad de control es muy importante en la organización porque va a determinar cómo va a seguir la empresa en el futuro, ¿no? Va a determinar, va a facilitar el logro de los objetivos, las metas y todo eso. Bueno, gracias. Bueno, también agradecerles por darnos su espacio de tiempo, ¿no? A la empresa, a Transportes Baltasar, y colaborarnos, ¿no? En nuestro trabajo que estamos realizando. Y pues desearles que les